Muy bien. Entonces vamos a comenzar con una breve presentación que tengo aquí del estudio que quiero presentar antes de ir a lo que es el cuestionario. Y ahí ustedes me dicen, amados hermanos, si se mira la presentación. ¿La miran, hermanos, la presentación? Sí, Sí, Perfecto. Entonces, ahí la siguen viendo. sí, Muy bien. La Biblia es nuestra única regla de fe y veíamos la semana pasada que es porque fue dada por Dios mismo. Y también hoy consideraremos este punto acerca de la unidad. No vamos a terminar con este punto, vamos a tener unas dos sesiones de este mismo punto, porque la unidad que nosotros podamos demostrar que tienen las Sagradas Escrituras es sumamente importante. El hecho de que demos una clase en forma de estudio acerca de la unidad es para que nosotros, por medio de los detalles, recordemos lo principal, lo más importante en cuanto a la unidad de la Biblia. Por ejemplo, cuando hablamos de la unidad de la Biblia, hablamos de que son 66 libros y esos 66 libros pues fueron dados por un mismo autor. Los 66 libros fueron dados por Dios. Todos ellos tienen el mismo protagonista, el mismo autor que es Dios nuestro Señor. Y entonces vamos a ver, amados hermanos, algunas cosas que nos sirven para recordar con mejor claridad cuando se nos presenta alguna pregunta acerca de la Biblia. Déjeme ver aquí. Cerrar todo. Estoy aquí. Y si ustedes se fijan en la diapositiva, tenemos ahí mencionado al catolicismo. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque nuestros amigos católicos dicen que la Biblia es una unidad siempre y cuando lleve también los libros apócrifos. Esto es muy importante, una reseña muy importante. La mayoría de las personas con las que nosotros tendremos contacto al momento de hacer obra personal o evangelizar como iglesia serán católicos. Así de que muy importante que sepamos qué podemos tratar y qué podemos hablar acerca de los libros apócrifos. Ellos dicen, está bien, la Biblia es una unidad siempre y cuando tenga los libros apócrifos. Si no tiene los libros apócrifos, no está completa esa unidad. Entonces, cuando nosotros vemos acerca de los libros apócrifos, pues encontramos que simple y sencillamente los libros apócrifos, amados hermanos, no son inspirados. Los libros apócrifos son libros que los católicos quisieron agregar a la Biblia, y lo curioso del caso es que no lo hicieron cuando empezó el catolicismo. El catolicismo empezó en el siglo IV y estos libros, el que más temprano fue unido a la Biblia, estamos hablando del siglo XV, XVI. Ya para el 18 ya estaban todos los libros apócrifos en la Biblia de los católicos. Así de que no nos vengan, que no nos digan y que no nos cuenten, ¿verdad? De que ellos miran a la Biblia como una unidad siempre y cuando tengan los libros apócrifos, porque ellos por muchos siglos no tuvieron estos libros apócrifos con ellos. Cuando hablamos de los libros apócrifos, estimados hermanos, la palabra apócrifo significa escondido, mientras que la palabra deuterocanónico, que también es una palabra que usan ellos, significa segundo canón. Los libros apócrifos o deuterocanónicos fueron escritos originalmente en el tiempo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento.
O sea, estos libros tienen una antigüedad muy importante porque datan del tiempo intermedio cuando Dios estaba a silencio, esos 400 años que no tuvieron profeta en el pueblo de Israel. El último profeta había sido Malaquías, y antes de que viniera Juan el Bautista hubo 400 años de silencio por parte de Dios. Entonces es cuando se escribieron estos libros, y entre ellos está uno que es Esdras, Esdras uno, Esdras 2, está otro que se llama Tobías, otro se llama Judith, Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Baruch, la carta a Jeremías, oración de Manasés, uno de Macabeos, dos de Macabeos, y adiciones a los libros bíblicos de Esther y de Daniel. Usted puede encontrar esta información en la página que está anotada ahí abajo de la diapositiva. Entonces, hablamos de libros apócrifos y nosotros nos encontramos con la situación de que esos libros no están mencionados en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, no son de nuestra competencia. Los libros apócrifos son agregados después del siglo XIV, aunque fueron escritos en el intermedio del Antiguo y del Nuevo Testamento, no fueron agregados a la Biblia católica hasta después del siglo XIV, imagínense. Ahora, por otro lado, tenemos a nuestros amigos mormones. Nuestros amigos mormones dicen que para ellos la Biblia es una unidad siempre y cuando se cuente con el libro del Mormón como complemento de la Biblia, y también se cuente con el libro de doctrinas y convenios, y el otro libro muy importante para ellos es uno que se llama La Perla de Gran Precio. Así de que para los mormones, si estos tres libros no están considerados como complemento de la Biblia, ellos no miran la unidad por ningún lado. Bueno, ¿qué podemos decir acerca de estos tres libros? Pues estos tres libros fueron escritos por un supuesto hombre que fue inspirado por un supuesto ángel, y esto fue hace apenas 2, 3 siglos atrás. Por lo tanto, pues si consideramos de que la palabra de Dios quedó completa en el primer siglo, pues estos libros ya son de profetas modernos prácticamente. Ya no tienen nada que ver con el canon bíblico. Ahora, hay otra situación muy interesante, que hay un libro que hizo famoso este escritor llamado Dan Brown. Dan Brown fue el hombre que escribió el terrífico libro llamado El Código Da Vinci, tan famoso en el 2006, 2007, 2000, hasta el 2010 sonaba mucho este Código Da Vinci. Este Código Da Vinci, amados, fue tan famoso que personas creían que habían sido engañados por muchos años porque se les habían ocultado cosas que este libro revelaba. Este libro, pues, es un libro de ficción, no es un libro inspirado por Dios. Pero en este libro se hacen declaraciones temerarias como aquella de que Constantino fue el que canonizó la Biblia. Eso es una mentira atroz. Y eso lo dicen con el propósito de tratar de restarle poder a la palabra de Dios que fue juntada y fue canonizada desde el primer siglo, de tal manera que ellos, al poner esto, ellos quieren quitarle fuerza para dar lugar a la incertidumbre, a la confusión, y sobre todo para darle más poder al catolicismo por parte de lo que supuestamente hizo Constantino, que es una mentira, no fue cierto. Constantino no canonizó la Biblia. En el libro, el Código Da Vinci, dice que Constantino canonizó la Biblia. No fue Constantino el que canonizó la Biblia. Constantino sí es un personaje importante en la historia del catolicismo, no de la Iglesia de Cristo, del catolicismo. Gracias a Constantino se decretó de que ya no se persiguiera a los cristianos, pero ya en ese tiempo los cristianos en su mayoría eran católicos, apostólicos y romanos. Así que es interesante cómo el diablo
usa a sus, a sus ministros con el propósito de distorsionar y de pasar por alto lo que la Biblia es en realidad. La Biblia, amados hermanos, es una unidad, porque está unida por el Señor mismo que la hizo. Y esos 66 libros que encontramos en la palabra de Dios, esos 66 libros fueron juntados desde el primer siglo. Cuando el primer siglo terminó, ya la palabra de Dios estaba completa, completita. No hacía falta que viniera un Constantino a 4 siglos después. No hacía falta que viniera el catolicismo con sus libros apócrifos a más de 14 siglos después. Y no hacía falta que vinieran los mormones con sus libros queriéndolos añadir a la Biblia a más de 15 siglos después. Entonces, la palabra de Dios, amados, está unida por Dios desde el primer siglo, quedó completa. Eso es el significado de cuando nosotros leemos primero a los Corintios capítulo 13, versículos del 8 al 12, donde dice, mas cuando venga lo perfecto, lo que es en parte, será abolido, ¿verdad? Está refiriéndose a que la palabra de Dios se conocía en parte se enseñaba a la iglesia, se iba recopilando y cuando llegó a complementarse, ya lo que es en parte ya no era necesario, ahora estaba completa la palabra de Dios. Pero eso sería otro estudio. Es muy importante algunas declaraciones que encontramos en la Biblia que nos demuestran la unidad que tiene. Y estas declaraciones las encontramos en el Antiguo Testamento. Vamos a ver ahí. Ahí en Zacarías 1:3, por favor. Zacarías 1:3 dice, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, en otras palabras, ahí hay una expresión, así ha dicho Jehová de los ejércitos. La unidad consiste en que cuando hablamos de los 39 libros del Antiguo Testamento, encontramos referencias a ellos en el Nuevo Testamento, expresiones como esa. Así ha dicho el Señor Jehová de los ejércitos. En Isaías 48 también encontramos, eh, en Isaías 48, unas palabras que repitió posteriormente el apóstol Pedro: secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Se fija? La declaración de Isaías, la palabra de Dios permanece para siempre. Así de que la unidad de la Biblia consiste en esas expresiones que encontramos en la palabra de Dios, porque esas expresiones no fueron dichas nada más por decirlas, por decir algún dicho. Esas palabras fueron dichas con el significado que conforme se iba cumpliendo el tiempo, se iba teniendo de esas declaraciones mismas. En Proverbios 35, por favor. Proverbios 35 dice la palabra de Dios: toda palabra de Dios es limpia y él es escudo a los que en él esperan. La declaración del proverbista es toda palabra de Dios, ¿verdad? Así de que hay muchas otras declaraciones que pudiéramos nosotros recordar del Antiguo Testamento, pero creo que estas son suficientes para saber que estas declaraciones son veraces, no son mentirosas. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, encontramos al apóstol Pablo afirmando, ¿verdad? Afirmando que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda Timoteo 3:16, ahí la frase es, toda la escritura es inspirada por Dios. Se fija, ahí está en lo que consiste la unidad, es que toda la escritura es inspirada por Dios. En primera a los Corintios 14:37, dice también el apóstol Pablo, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Entonces el apóstol Pablo ahí está confesando y está declarando
que las cosas que él ha escrito son mandamientos del Señor, son mandamientos del Señor. Así de que la unidad de la Biblia, hermanos, nos proporciona evidencia de que es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que aprender a demostrar cómo la Biblia está unida en las declaraciones del Nuevo Testamento. Encontramos mucho significado de lo que se dijo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se confirma, y el Señor Jesucristo en los evangelios, hay declaraciones de todos los libros de la Biblia del Antiguo Testamento, de todos. Entonces, imagínense si el Señor Jesucristo está verificando en la forma de usar la escritura del Antiguo Testamento, está verificando que es de Dios. Imagínense si no es así, entonces el Señor Jesucristo es un mentiroso, ¿verdad? Es un mentiroso. Allá en Deuteronomio 6:4 vemos que Dios hace honor a su carácter cuando dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Así como Dios es uno, ¿verdad? En tres personas, una unidad, asimismo la palabra de Dios está unida. Dice en 1 Corintios 14:33, porque Dios es Dios de paz. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que los escribo. Y luego dice en el versículo 33 de 1 Corintios, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Se fija, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Así de que cuando Jesucristo anduvo en su ministerio, confirmó estas palabras. Usted recordará lo que dice Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. Mateo 5, 17 y 18 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿De cuál ley habla Jesús? Pues de todos estos libros del Antiguo Testamento. Está hablando de la ley de Dios, de la ley de Moisés. En Mateo capítulo 10:15, aquí tenemos la cita apuntada abajo. Mateo 10:15 dice: de cierto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. ¿Por qué el Señor Jesucristo está mencionando a Sodoma y Gomorra? ¿Dónde estaba registrado Sodoma y Gomorra? ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? El Señor Jesucristo aquí está diciendo: será más tolerable el castigo, ¿verdad?, para la ciudad de Sodoma y Gomorra que para los que no quieren aceptarme. Está diciendo que aquellas ciudades fueron destruidas, como está registrado en Génesis 19, pero que más castigo va a ser para aquellos que no aceptan a Jesucristo. Está haciendo referencia a algo que está registrado en el Antiguo Testamento. En Mateo capítulo 19, versículos 3 y 9, entonces vinieron a él unos fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿A dónde los está mandando Jesucristo? ¿A dónde está mandando la mente de estos fariseos? ¿No habéis leído dónde tenían que haber leído los fariseos? Sin duda en la palabra de Dios. Él había escrito: varón y hembra los hizo, y por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Y le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio? ¿Dónde está registrado que Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiar a su esposa? Y él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés les permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con una repudiada, adultera. Y ahí podemos ver todas esas citas que tenemos ahí abajo en la diapositiva, hermanos.
habla de, por ejemplo, el Señor cita a Jonás, que así como Jonás estuvo en el vientre de un gran pez por 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Está citando a Jonás, ¿se fija? Está citando a Jonás. Más como en los días de Noé, dice en Mateo 24, versículo 37 al 39. Más como en los días de Noé, está citando el caso de Noé y del diluvio y de la perversidad de aquellas personas. Así de que encontramos un sinfín, amados, de declaraciones por parte de nuestro Señor Jesucristo que corroboran y demuestran la autenticidad del canon del Antiguo Testamento. Y pudiéramos seguir adelante, aunque esto va a ser otra clase, amados, pero pudiéramos seguir adelante con el asunto del Nuevo Testamento, cómo puede uno saber que los libros del Nuevo Testamento forman parte de la unidad divina. Eso lo vamos a ver primeramente Dios en la segunda parte de esta clase. Vamos a hacer un alto aquí porque quiero dejar tiempo para el cuestionario y antes que eso, ¿verdad? Voy a pedirles que hagamos una oración y si hay preguntas o comentarios después de la oración sobre esta parte del estudio, con toda confianza, amados hermanos. Hermano Beto, ¿nos puede dirigir en una oración? Claro que sí, hermano. Oremos. Padre Celestial, que mora en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias por otro día más de vida. Le damos gracias por todas esas bendiciones que derramas sobre nosotros, Padre, sin merecerlo. Le damos gracias por darnos salud, Padre, y todas las necesidades, Padre. Estamos agradecidos de ello, ya que gracias a la salud podemos también trabajar y sobrellevar nuestros hogares. Pedimos por esas personas que están pasando por esas necesidades, Padre, por esas tribulaciones, esas enfermedades, como por ejemplo en Florida, Padre, por esas personas que están pasando por esas am, tempestades naturales, Padre, para que esté con ellos en sus necesidades. También pedimos por todos nosotros aquí presentes, ya que usted sabe nuestras necesidades y obra en ellas, Padre. Pedimos perdón para la ofensa y los pecados, pedimos nuestro Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Ok, hermanos, preguntas o comentarios acerca de lo que acabo de exponer. Algo sencillo, simple, básico. Recuerde que el tema principal ahora, en cuanto al tema general de la Biblia como nuestra regla de fe, ahora estamos hablando de que es nuestra regla de fe por la unidad que tiene. Hermano Andrés, Sí, hermano, adelante. eh, el libro de Enoc, o más bien, no, no el libro, no, sino que se habla de Enoc, aunque Ujú. se habla muy poco en Génesis de él. ¿Está en los libros apócrifos? No, hermano, no en los libros apócrifos que añade el catolicismo. Muy buena pregunta, hermano Antonio. El libro de Enoch es un escrito antiguo y hay muchos libros que son citados en las Sagradas Escrituras como referencia de libros como de historia o de algún escritor que los escribió. El problema con los libros que referimos ahora son que la Iglesia Católica los metió como si fueran libros inspirados, pero no está el libro de Enoch ahí. ¿Sí? El libro de Enoch que es mencionado por Judas, ¿verdad? Sí. Ujú. Y sabemos que Enoch pues, fue un hombre que caminó con Dios y no vio muerte porque Dios lo arrebató. Entonces, pero eso no lo hace inspirado, no es un libro que hay un escrito que existe acerca de Enoch, pero no es un libro inspirado. Pero tampoco es un libro que el catolicismo tiene como parte de la Biblia. Okay. Ujú. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, hermanos?
Le faltó mencionar el libro de sabiduría. Ese libro de sabiduría parece que como lo copiaron como de Proverbios, porque tiene casi parecido. Me he dado cuenta también que cuando lee uno el libro de los mormones, sacan otros personajes, pero parece que están hablando lo mismo que se habla en el Antiguo Testamento, pero metiendo a otros personajes. Pero lo que sí he escuchado es que dicen que el libro de Santiago parece que no lo querían aceptar como un libro inspirado, sino que era un libro apócrifo. Muy bien, el asunto con Santiago, amado hermano, el asunto con Santiago es que cuando, fíjese cómo es la cosa, por eso estos estudios nos ayudan a poner en regla las cosas o a ponerlas en orden. Esto fue en el tiempo del protestatismo, hermano. En el tiempo del protestatismo hubo discusión de cuáles libros eran del canon bíblico y cuáles no, aunque el canon bíblico ya existía. Entonces, nuestros amigos protestantes, especialmente de la línea calvinista, porque dentro del protestantismo hay muchas líneas. Están los calvinistas, están los luteranos, están los wesleyanos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de los calvinistas, hermano, ellos no querían el libro de Santiago. Y le voy a decir por qué. Porque ese libro habla muy, muy fuerte de las obras que se tienen que hacer. Mientras que ellos a fuerza quieren meter la idea de que no tenemos que hacer nada, que Dios ya hizo todo por nosotros. ¿Sí? Entonces, no querían, no que querían meterlo, no que querían meterlo a la Biblia o sacarlo, más bien querían quitarlo de la Biblia, del canón que ya estaba establecido desde el primer siglo. Y esto que le estoy diciendo yo pasó cerca del siglo XVII, XVIII, en el tiempo cuando vino la Reforma Protestante. Entonces hubo una gran discusión ahí si Santiago era correcto o no era correcto. Y así con cada uno de los libros. Cada uno de los libros fue muy criticado por estos eruditos sectarios, por estos eruditos que luego fueron apareciendo denominaciones gracias a ellos. Ese fue el asunto con el libro de Santiago. No lo querían por esa razón, porque habla muy fuerte de que la fe sin obras es muerta, mientras que ellos dicen que no se tiene que hacer nada. Y entonces el problema nomás, ese era el único libro que no aceptaban en la Biblia, porque los demás libros que están en la Biblia católica, pues esos nomás se encuentran ahí porque pues esos fueron ¿cómo se puede decir? Aprobados por los concilios que se hacían en dentro, ¿no? Cada vez que hacían un concilio iban a dañar, ¿cómo se dice? Adhiriendo más libros y más doctrinas. Sí, bueno, hay algunos concilios, ¿verdad? Está el de Trento, está el de Nicea, pero el punto es de que cuando llegamos a la crítica de cuáles libros eran del canón bíblico y cuáles no, los protestantes atinaron muy bien el asunto de que los libros apócrifos que tiene la Biblia católica no eran inspirados. Y de eso querían hacer con el libro de Santiago, pero al fin y al cabo ellos vieron que no podían hacerlo sin afectar la unidad de la Biblia. ¿Sí? Porque cuando viene el tiempo de la Reforma, los libros apócrifos ya estaban añadidos a la escritura de la Biblia. Perdón, a la Biblia de los católicos ya estaban añadidos. Y esos libros para el catolicismo tienen mucho poder porque fueron escritos en el intermedio del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y para ellos eso cuenta mucho, la antigüedad de esos escritos y cómo se preservaron esos escritos, pero no son inspirados, no tienen texto inspirado. Es más, algunos de ellos hablan hasta cosas que son contrarias a la doctrina de Cristo. Por eso le digo, las personas que no leen la Biblia, los católicos que no leen su Biblia, si leen esos libros, usted conoce a ese hombre, Luis Toro, que es un debatista ahí, y siempre hace burla, saca una lupa para hacerles burla, dicen,
la Biblia de los protestantes no tienen sabiduría, no tienen la sabiduría. Miren, pónganle la lupita, pero todos esos libros que tienen ellos, si la gente se pusiera a leerlos, cómo contradecía toda su doctrina, porque no sé si en sabiduría o está no sé si a Díaz o algo así, donde dice que por las limonas y por el rosario se salva la gente. Entonces, ¿dónde queda la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo? Y cuando habla de todas las maldiciones de aquellas imágenes, de las estatuas y de los que la hicieron, ¿cómo les contradice toda esa doctrina? Pero la gente no la lee. Claro, y para ellos es un consuelo saber que este hombre que le gusta mucho exhibirse como debatista, puede demostrar que está en la Biblia cuando realmente está en un libro apócrifo, ¿verdad? Pero pues los católicos no quieren hacer diferencia porque aún en los libros apócrifos se menciona la ascensión de María, que eso no está en la Biblia, pero sí está en algunos de los libros apócrifos. Yo no he leído los libros apócrifos, si acaso he leído algún libro de los Macabeos, y me ha gustado mucho porque tiene historias de las guerras de los judíos muy interesantes, pero de ahí en más, hermano, no me llama la atención. Si yo quiero leer algo que me beneficie, pues mejor voy a dedicar tiempo a leer Proverbios o Salmos o Eclesiastés o cualquier otro libro de la Biblia. Pero sí, a veces tiene uno que estudiar un poco acerca de ello para poder decir, bueno, por esta razón no es inspirado, ¿verdad? Por esta razón no es inspirado. Pero aquí estamos hablando de una forma general en que nadie nos ha conocido como inspirados, solamente el catolicismo. Y ellos mismos, fíjese, ellos mismos tienen una contradicción muy fuerte porque no los metieron al principio. Para que ellos quedaran más bien parados, deberían de haberlos metido desde el primer siglo, pero no lo hicieron, no lo hicieron, no lo hicieron en el trayecto de que Dios guardó silencio. ¿Por qué? Porque ni siquiera existía la Iglesia Católica. Ahora ellos empezaron el siglo IV, ¿por qué no inmediatamente con los libros apócrifos? Porque tenían dudas ellos de si iba a ser conveniente o no meterlos. Fue hasta después del siglo XIV cuando los metieron. Entonces, ¿todos los demás siglos que estaban mal ellos o qué? Así es, hermanos. ¿Algo más, hermanos? Hermano, una pregunta. ¿Dónde se lleva o quién, cómo se dan cuenta exactamente? Sí sé que dice que la escritura tiene que coincidir, ¿verdad? Porque tiene la suma de la palabra de Dios tiene que ser verdad. Pero ¿dónde hacen en el concilio de Nicea que dicen es donde hicieron la Biblia o formaron todos los libros que estaban inspirados? ¿O dónde fue donde quién sacó o quién dijo exactamente que esos libros eran los que deberían de estar? Bueno, le voy a pedir que me dé tiempo para eso, hermano. Lo que sí le puedo decir es que hablando de los 39 libros del Antiguo Testamento, fue un conjunto de judíos, De judío. de Ok. judíos, ¿verdad? Y entonces estos judíos fueron los que dieron carta verde o luz verde para que esos libros, los 39 libros, fueran los únicos libros que eran de las Sagradas Escrituras. A esos libros hace referencia Pablo cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios, porque está haciendo referencia a la escritura que usaban ellos en ese tiempo. Los apóstoles usaban esas escrituras del Antiguo Testamento. Ahora, estos fueron judíos, ¿verdad? Pues entre ellos, lógicamente, había rabinos, había personas con un historial muy fuerte en cuanto a el estudio de la palabra de Dios, en cuanto al estudio de lo que era canónico y que no, y cómo podía saberse si era canónico o no, cómo se puede saber si es inspirado o no. Entonces, hay libros como el de Esther, por ejemplo, que también ha sido objeto de mucha crítica, pero cuando uno lo lee, uno se da cuenta de que hay conexión, porque es un libro que conecta perfectamente bien con la historia de los judíos y es un libro que honra y glorifica a Dios. Ahora,
En cuanto a los 27 libros del Nuevo Testamento, hermanos, pues eso lo vamos a ver primeramente Dios en la otra parte, ¿verdad? Para hablar un poquito acerca de cómo fueron juntados y recopilados estos libros y quién decretó que fueran. Sin duda, Dios, ¿verdad? Proveyó todo lo necesario para que fuera de esa manera. Entonces, ahí vemos la providencia divina, ¿sí? Pero vamos a ver quiénes o qué personas o qué grupo o qué concilio, ¿verdad? Para quitarnos esa acusación tan constante que nos hacen los católicos de que ellos son los dueños de la verdad porque ellos fueron los que conciliaron la Biblia. No es cierto, no es cierto. Sí, eso he escuchado, sí. Mentirosos, hermano. Sí, he escuchado y he hablado con una persona de eso, sobre ese tema, y si no, que nosotros tenemos desde esto y del otro, pero pues como dice usted, han agregado bastantes cosas que no son inspiradas, bastante letra, pues. Así es, hermano. Una de las grandes mentiras es que dicen ellos y ahí lo presume Luis Toro, que nosotros tenemos Biblia porque los católicos la hicieron. Sí, eso es lo que dicen. Entonces, ¿quiénes fueron? ¿Cómo nos llegó la Biblia a nosotros? ¿Y cómo es que comenzaron? No había Biblias, o sea, todos estos escribas que ellos se dedicaban a hacer todos los apuntes o todo lo que revelaciones que recibían de parte de Dios a través de Moisés y otros profetas, y no había ni Biblia, no había nada, no había imprentas. Hasta ahora que hubo imprentas que hayan sido los católicos que hayan ya imprentado alguna Biblia, pero no fue porque esa palabra vino a través de ellos ni porque ellos la escribieron. Sí, es cierto, hermano. Sin duda, lo original y lo que quedó canonizado desde mucho antes de que el hombre interviniera en concilios y en juntas, está en los rollos, ¿verdad? Esos rollos eran leídos entre los hermanos y eran pasados de mano en mano. Y había quienes copiaban esos rollos. Por eso la Biblia ha sido indestructible porque destruyen una edición y aparecen más rollos todavía, hermano. Por eso ha habido tanta lucha de querer destruir la Biblia y no lo han podido hacer porque eh, quedó bien remachado el asunto de que la palabra de Dios estaba completa y estaba protegida. Los hermanos del primer siglo recibían, por ejemplo, dice Pablo, esta carta de Colosas que se lea también en la de la Odisea y de la Odisea que se lea aquí con ustedes. Entonces, se pasaban los escritos de hermanos a hermanos y luego unos hacían copias a mano, ¿verdad? Pues las copias eran a mano. Y entonces desaparecían las personas, desaparecían los lugares, pero esos rollos quedaban ahí como prueba tangible de la palabra de Dios. Y entonces los que recopilaron todo, lógicamente que buscaron todo aquello que compaginara y que coordinara perfectamente con la palabra de Dios. Y yo tengo mi fe bien puesta en que Dios ayudó en eso, porque Dios dijo, mi palabra nunca perecerá. Va a pasar todo, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Entonces, no hay duda, ¿verdad? Ni tampoco estamos nosotros esperando nuevos descubrimientos para saber más cosas de Dios. No, sabemos que eso ya fue dado, ya fue hecho. Y lo vamos a ver más en la siguiente pedazo, en la siguiente parte. Vamos a hablar un poquito más de eso porque ya vamos a hablar acerca del Nuevo Testamento más apegados. Pero es muy interesante todo eso, hermano, todo eso muy, muy importante de poder dar una razón sólida de cómo nos llegó la Biblia y por qué es que la tenemos en nuestras manos y por qué podemos confiar en ella. ¿Algo más, hermanos? Yo creo que estamos esperando el test, Bueno, pues eso me da gusto. pero a ver si, no se les ocurre pedirle las respuestas.
Ok, voy a compartir pantalla para que vean el test. Y yo nomás voy a hacer preguntas en esta ocasión, hermanos, para familiarizarnos un poquito con el método. Voy a hacer preguntas y quien guste responder, nada más dice yo, ¿verdad? Yo quiero responder. Para que haya este ejercicio y también haya más confianza para el próximo y así poco a poco llegar a hacerlo de una manera particular. Usted, por favor, dígame esto. Pero primeramente vamos a hacerlo así general. Que guste contestar, nada más levanta su mano, ¿verdad? Y con toda confianza puede contestar. Entonces voy a compartir la pantalla. Y ahí me dicen ustedes si se mira. Sí, es la plataforma de nosotros. Sí, exacto, hermano. Es que ya me perdí yo de que quería ver la pantalla de Zoom y ya no la veo. Ok, permítame un segundo, ¿eh? Aquí vamos a actuar de manera. Ahí miran ustedes, hermano. Sí. Bueno, entonces empezamos con las preguntas. Me van a decir, por favor, con voz sonora, quien guste contestar, porque no los estoy viendo, nomás estoy viendo la pantalla de las preguntas. Aquí la forma que hice es plataforma Watkins para saber de quién es este cuestionario. Primer examen bíblico de lo hablado en los últimos jueves. Propósito, confirmar nuestro entendimiento en las primeras lecciones presentadas. Y aquí tengo una lista de las lecciones que hemos dado. La primera fue la breve reseña de 4 vías o maneras de conocer la voluntad de Dios. La segunda, ¿qué es la autoridad de Dios? La tercera, el silencio de Dios, luz verde o roja. Y la cuarta, el silencio de Dios, ¿verdad? Permitida o prohibida, o luz verde o roja, pero es la parte 2 del silencio de Dios. Y la quinta, que fue la semana pasada, la Biblia, nuestra regla de fe, proviene de Dios. Así de que el primer cuestionario es en cuanto a la primera, ¿verdad? El primer cuestionario es en cuanto a las vías o formas para conocer la voluntad de Dios. ¿Cuáles son? Bueno, ¿alguien me puede decir una o dos o las 4? O sea, cuando nosotros queremos saber si es, o sea, si queremos ver cómo podemos entender o conocer mejor la voluntad de Dios, tenemos que usar alguna de esas vías. ¿Y cuáles son esas vías? Pues yo pienso que la número uno sería la Biblia. La Biblia, ok, pero vamos a meternos adentro de la Biblia y cómo la Biblia nos da a conocer la voluntad de Dios. Mm, ¿Cómo la Biblia nos da a conocer la voluntad de Dios? Hay 4 vías en la Biblia Estudiar. por las cuales nos da a conocer su voluntad. Muy bien, hermanita. Está bien lo que usted contestó, me parece perfecto, porque todo va encaminado a interesarnos en estudiar la Biblia. Todo va encaminado a ello. Así que creo que es correcta su pregunta. ¿Algún otro hermano que quiera participar? Bueno, como dijo la hermana, o sea, la Biblia es una forma y la segunda, pues, porque vemos que dentro de la Biblia está la misma palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios está escrita allí. Y como cuando la leemos, por ejemplo, cuando vamos a Hebreos 10, dice que primero a Hebreos capítulo 1 dice que Dios había hablado anteriormente a través de los profetas, o sea que eso fue por los hombres al principio de los hombres que él eligió, como a Moisés, que fue el profeta que dirigió al pueblo de Israel a la tierra de Canaán, y de ahí vinieron más profetas que venían profetizando toda esa venida de Jesucristo, el reino
y toda esta cosa. Entonces dice ahora la misma palabra de Dios, eso aconteció en aquellos tiempos, pero dice que ahora el Señor nos habla por medio de su palabra. Entonces, al hablar por medio de su palabra, estamos utilizando la Biblia y su palabra, su mismo mensaje, Dios o Cristo nos está hablando a través de la palabra y no nos está hablando ni nos va a hablar en persona como lo hizo en el pueblo de Israel, que él hablaba directamente a las personas para que aquellas personas escogidas hablaran por medio de Dios. Sí, hermanos, es interesante todo lo que comentan y me llama mucho la atención de la importancia que le dan a la palabra de Dios, ¿verdad? Y al medio que nos dio a conocer la palabra, en este caso el Señor Jesucristo. Pero ya cuando estamos dentro de la palabra de Dios, que nos dio Dios, que nos dio su Hijo, hay maneras de entender qué es mandamiento, qué es voluntad de Dios y qué no es voluntad de Dios, porque no toda la palabra de Dios la tenemos que hacer, hermanos. Exacto. Por ejemplo, a Noé se le mandó construir un arca, nosotros no tenemos que construir un arca. Entonces, ¿cómo sabemos, hermanos, que es para nosotros? A ver si esa forma de pregunta es más clara. ¿Cómo sabemos qué compende a nosotros tocante la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que toca a nosotros? ¿Cómo nos habla Dios? Nos habla por su palabra, nos habló por Cristo, nos habló por los profetas, pero ¿cómo nos da a conocer lo que es para nosotros? Hay 4 vías al menos. Bueno, hágale, hermana. Hay 4 vías. Mandamiento directo. Mandamiento directo, ahí está, hermano Antonio. Sí, hermano, mandamiento directo. Ese no tiene vuelta de hoja, o sea, directamente. Ve a predicar el evangelio. Punto. ¿Qué otro? ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? Directo. Dice dígale, Toñito, el mandamiento directo, luego ¿qué es el otro? El que Mandamiento por inferencia. La inferencia necesaria. 2. Otro más. Ahí está. Es el 4, que es un mandamiento, por ejemplo. Por ejemplo, aprobado. Porque hay muchos ejemplos en la Biblia que no son mandamientos para nosotros, pero hay ejemplos aprobados que son mandamientos. Ahora, hay otra más. Por ejemplo, si usted quiere defender, inferencia necesaria. ya la dijo el hermano. ¿Eso fue la que dijo? Sí, inferencia y ejemplo y mandamiento directo. Falta una. A ver, la otra. Declaración. Ahí está, hermana, ya lo dijo. Dígalo de una vez. Dígalo sin miedo. Y explícita. Declaraciones claras y explícitas, hermano. Sí. O sea, la enseñanza de Dios viene a nosotros debido a declaraciones claras y explícitas. Por ejemplo, si queremos defender que Dios hizo al mundo en 6 días, no es mandamiento para nosotros, ¿sí?, que hagamos el mundo en 6 días, pero sí es una enseñanza clara y explícita para defender el que Dios hizo el mundo en 6 días. ¿Dónde encontramos esas declaraciones claras y explícitas acerca de los días de la creación? En Génesis, por ejemplo. Así en toda la Biblia, amados hermanos, hay declaraciones claras y explícitas que nos enseñan lo que compende a nosotros, lo que nos corresponde a nosotros. Por ejemplo, nuestros amigos adventistas dicen que deben de guardar el sábado porque hay cientos de declaraciones en el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero nosotros con una sola declaración en el Nuevo Testamento decimos que el sábado fue abolido, que fue clavado en la cruz. Y que ahora nosotros, no es que el sábado se convirtió en domingo, no. El sábado y el domingo, hermano, no tienen nada que ver. Son días muy diferentes como lo hacían los judíos a como nosotros guardamos el domingo ahora, es muy diferente. Pero el domingo fue establecido para adorar a Dios, para servir a Dios, para darle culto y adoración. Mientras que el sábado lo tenían que guardar sin trabajar y todas esas cosas. Bueno, el punto es ese, declaraciones claras y explícitas. Vamos a la segunda lección, que fue ¿qué es la autoridad?
y vamos a preguntar, ¿qué es la autoridad? ¿Cuántas autoridades en religión existen, amados hermanos? Según Nomás, la Biblia, nomás dos. nada más dos. ¿Cuáles son esas dos? Se la dejo a otro que la diga. Yo le digo la de Dios y que alguien diga la otra. De los hombres. Exacto, nada más dos autoridades hay, hermano. Así La- de, pues, nada más. Cristo dijo en Mateo capítulo 21 y versículo 25, ¿de quién es esto? ¿De Dios o de los hombres? Punto. Esas son las dos autoridades. ¿Sí? Entonces, aunque haya muchas religiones y muchas denominaciones, si nosotros nos vamos a que las denominaciones están mal, es porque son hechas por hombres. ¿Sí? Y si nosotros vamos a que la iglesia del Señor es correcta, porque la iglesia del Señor es de Dios. Muy bien. ¿Con qué palabras Cristo da a conocer esas autoridades? ¿Cómo puede usted recordar palabras de Cristo que aborden esas dos autoridades? Bueno, Toda, cuando le, toda autoridad me es dada de... ¿Sí? A ver. ¿Qué palabras de Cristo da a conocer esa autoridad? Que hay dos autoridades. la de Dios y la de los hombres, dijimos. Sí. Si leen el Mateo 21, 25, ahí está la frase, cómo lo dijo Cristo. Así como lo dijo Cristo, suena mucho mejor. Mateo y 21, 25. 21 y dice, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ahí está. ¿Verdad? Del cielo o de los hombres. De esa manera el Señor Jesucristo dio a conocer esas dos autoridades. Si era del cielo o de los hombres. Exacto. Ahora, ¿cuáles versículos recordamos que enseñan la autoridad de la Biblia? Hay varios versículos que usamos cuando hablamos de la autoridad de la Biblia. Primera de Pedro 4:10, 4:11. 4:11, Me equivocó por un versículo. ya, sí, ahí habla que si tenemos una habilidad, póngala a trabajar, ¿correcto, hermano? No, O eso ahora está en mis no. 4:11. 4:11. ¿Cómo? Primera de Pedro 4:11. Ahí dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si Fíjate, alguno ahí está la autoridad. ahí Si está la alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Eso es una autoridad. ¿Qué otro versículo menciona autoridad en la palabra? Cuando manda a predicar el evangelio, cuando manda otra vez de nuevo a bautizar, bautícenlo en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre. Muy bien, hermano, pero ahí ahí está hablando usted de la autoridad para el bautismo. Pero ¿dónde encontramos versículos que hablan de la autoridad de la palabra, de la autoridad de la Biblia? Segunda de Timoteo 3:16 y 17. A esa puede ser una buena autoridad. Toda Por escritura es todo inspirada por Dios. es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Exacto. Otro versículo también que usamos mucho. Juan 30 y 31. ¿Qué dice ahí? Para que creáis, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese versículo ayuda de una manera secundaria en cuanto a la autoridad. Ese versículo es más usado nada más para hablar de que la escritura está completa. Bueno. Es completa para llegar a tener fe. Hay otros versículos más apegados a autoridad, por ejemplo, lo que Pablo le dijo a los Corintios de Apolos. ¿Te acuerdas? ¿Qué le dijo Pablo a los Corintios de Apolos? Que también era
Que no nomás a él o Para que no, para que no piensen más allá de lo que está escrito. Ahí está la autoridad, no ir más allá de lo que está escrito. Está en primera los Corintios capítulo 4, 6. Todos esos versículos serían muy buenos si los subrayaran, si los marcaran, porque esos versículos van a servirnos toda la vida para demostrar la autoridad de las escrituras, no de la tradición de los hombres, no de lo que dice el pastor, no de lo que dice el sacerdote, sino de lo que dice la palabra de Dios. No ir más allá de lo que está escrito. Esa es una autoridad. no pensar más de lo que está escrito significa que si vamos más allá de lo que está escrito, No está autorizado. no está autorizado por solamente quiere de nosotros. Sí. Y el otro versículo, pues ya está en el último libro, ¿verdad? Es una serie de 2 versículos al menos que mencionan la autoridad de la Biblia, ¿verdad? Está en Apocalipsis 22, 22, 18 al 21. 18 y 19. Con eso son suficientes para ver la autoridad. No le quites a la palabra de Dios. Si la adulteramos, ahí es, Dios traerá sobre las plagas, quitará su parte del libro de la vida, estas cosas que nos dice Apocalipsis 22. Muy bien. Entonces, todos esos versículos, amados, son para demostrar la autoridad de la palabra de Dios. O sea, Cristo nos demuestra su autoridad por medio de su palabra. Ahora, otra clase que tuvimos fue acerca del silencio de Dios. ¿Recuerdan? ¿Qué versículo en el Antiguo Testamento nos ayuda para iniciar el estudio del silencio de Dios? Es un solo versículo. Deuteronomio 29. Exacto. Las cosas que se escribieron. ¿Qué más? Las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, pero las secretas son de Dios. Así es. Muy bien. Otro versículo, pero ahora en el Nuevo Testamento, que indica el silencio de Dios. O sea, el silencio de Dios es autoridad, recordemos. El silencio de Dios también es autoridad. No es. No pensar más de lo que está escrito. Ese sería muy bueno, no pensar más de lo que está escrito. O sea, respetar el silencio de Dios. Pero también primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. En otras palabras, no hables lo que no sea conforme a la palabra de Dios. O sea, respeta el silencio. ¿Se fija? Es interesante, ¿no? Algunos versículos sirven para 2 o 3 clases, 2 o 3 temas diferentes, y en cada tema tiene una buena aplicación. Entonces, es muy importante eso del silencio, respetar el silencio de Dios, porque debido a que uno se va de la lengua, hermanos, se hace otra denominación. La última, la lección número 5 fue acerca de la Biblia, nuestra regla de fe, pero no solamente nuestra regla, sino nuestra única regla de fe. Nosotros no tenemos credo, nosotros no tenemos libros de la organización a la que pertenecemos, nosotros solamente tenemos la palabra de Dios, la Biblia, y de ahí nos basamos, ¿verdad? No tenemos como los católicos, mormones o este señor Dan Brown que escribió el Código Da Vinci. Exacto. Ahora, segunda de Pedro 1, 3, 4 dice al menos 3 frases que tienen que ver con el hecho de que la Biblia es nuestra regla de fe. Vamos a ver si las identificamos. Segunda de Pedro 1, del 3 al 4, por favor. Quien guste verlos ahí y me dice cuando ya tenga una frase que le ayude para reforzar el hecho de que la Biblia es nuestra regla de fe. Primera de Pedro. Segunda de Pedro. Por el conocimiento al que nos llamó para su gloria y excelencia. Muy bien, esa es una declaración, porque ahí está hablando del conocimiento, y si nosotros pensamos cuál fue el conocimiento, cuál sería el conocimiento que Dios le dio a Pedro, a los apóstoles, a los hermanos en el primer siglo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Esa es otra frase.
nos han sido dadas, ¿se fija? ¿Dónde están todas esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad? Aquí en las escrituras. En las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Esas frases de segunda de Pedro, aunque no directamente hablan de que la Biblia es la única regla de fe, tienen frases alusivas para demostrar de que la Biblia es la regla de fe de Dios. ¿Otra más? ¿Ya no hay Sí, otra? sí, hay otra. Por medio de las escrituras, de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Ahí están. ¿Dónde están todas esas grandísimas y preciosas promesas? En las escrituras. ¿Se fija? Y no hay otra parte donde Dios haya escrito eso, solamente en las Escrituras. ¿Se fija? Si Dios hubiera escrito en otra parte esas cosas, pues bueno, no tendría fuerza. Pero Dios lo hizo nada más en la palabra de Dios en la Biblia. No lo hizo en otro lado. Hermano Lupe está muy serio, el hermano Alberto está muy serio y el hermano Suárez también. Le voy a hacer una pregunta. Hermano Lupe, ¿cuántos libros tiene la Biblia? 66 libros. 66. Ah, perfecto. Hermano Antonio, si está por ahí, ¿cuántos son del Antiguo Testamento? 39 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. y 27 del Nuevo. Muy bien. Ahora, una pregunta. ¿La Biblia es la palabra de Dios? Es para el hermano Beto. Pues sí, nomás que pues le pregunto a Beto, te lo digo Pedro para que lo entiendas Juan, y me contesta Juan. Te lo digo, Betty, me contesta Juan. La Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, sabemos que hay muchos apáticos a ello, no cree, mucha gente, especialmente la que no está sirviendo a Dios, tiene esa tendencia a decir en determinado momento, es que no es la palabra de Dios. Comprueba la ciencia que es la palabra de Dios y comprueba la ciencia de que Dios existe. ¿La qué? ¿La qué? La ciencia. No. Ujú. A ver, ¿alguien más? Sí, Sí, la ciencia Sí. comprueba. Sí, la ciencia comprueba. A ver, ¿comprueba o no comprueba? Sí, sí, comprueba. Miren, amados hermanos, la ciencia ha sido algo que ha ayudado mucho para que científicos, incrédulos, apáticos, ateos, se hayan, o al menos hayan confesado creer en Dios, gracias a la ciencia, gracias a, por ejemplo, a la arqueología, a los descubrimientos arqueológicos. ¿Sí? Ahora, el hecho de que la ciencia demuestre que Dios existe y que la Biblia tiene la verdad de Dios, eso ya es una gran ventaja para el mundo, porque son científicos los que están comprobando esto. Pero desafortunadamente, cada vez que sale un científico a dar testimonio veraz, salen miles de falsos científicos diciendo que no es cierto. Entonces tenemos nosotros lo que es la ciencia correcta, cuando se interpreta correctamente, cuando se hace el trabajo correcto y honestamente, y tenemos la falsamente llamada ciencia, que todo lo quiere disfrazar. Que descubren una piedra de hace 10 años y dicen que tiene 1000 años, por ejemplo, o cosas así. ¿Sí? Entonces la ciencia, la verdaderamente llamada ciencia, está de acuerdo, amados, en que la Biblia es la palabra de Dios y que Dios existe. ¿Ok? Pero la falsamente llamada ciencia no. Siempre la ciencia dice, no podemos asegurar que Jesús existió más allá de las ficciones del hombre. Casi la ciencia siempre pone Pero no es la ciencia, hermana, es la falsamente llamada ciencia. la Mira, falsa.
Y pues es lo que Google dice, mediante la apelación a la necesidad trascendental de la creencia. Ellos dicen que porque se relaciona con la creencia del individuo. Sí, no, Pero y es que los científicos, mire, los arqueológicos al hacer descubrimientos que ya estaban escritos en la Biblia y que ellos negaban, por ejemplo, cuando descubrieron las ruinas de Canaán, de Jericó, perdón, ellos negaban de que hubiera existido esa ciudad que se cayó porque unos hombres de Dios dieron 7 vueltas ahí, ¡paz! Se cayó la ciudad. Ellos negaban eso, ellos decían que eso era una aventura de ciencia ficción. Pero cuando descubren Jericó y lo descubren datos inscritos en piedras, en huesos, en madera, y ven que sí existió esa ciudad y que existían esas personas, ellos llegaron a decir, bueno, es que la Biblia desde cuándo nos dijo eso y nosotros no lo creíamos. ¿Sí me explico? Sí. Ahora, cuando ellos se ponen a discernir de cómo está organizado el universo, porque todavía gozamos de un universo perfecto, debido a que, por ejemplo, si el sol se hubiera movido cualquier pelito, no le estaríamos contando ya, hermano. Si los astros, o perdón, los planetas se hubieran salido de su órbita, no lo estuviéramos contando. Entonces hay una delineación del universo que sigue trabajando de forma perfecta, gracias al arquitecto divino. ¿Sí? Lo demás no sigue trabajando de forma perfecta porque nosotros lo hemos destruido y Dios mismo lo condenó a destrucción, como es el envejecimiento de la tierra, por ejemplo. Sin embargo, cuando los científicos se ponen a discernir acerca de eso, ellos caen en eso que usted menciona. Tuvo que haber una mente sobrehumana que hizo todas estas cosas. Entonces ya ahí están adjudicándole a un ser todopoderoso. ¿Sí me explico? Aunque no son seguidores de Cristo, aunque no siguen a Dios, al menos reconocen de que fue una mente con un poder sobrenatural el que hizo todas las cosas. Y muchos Pues la palabra de Dios dice, hermano, que tan solo con mirar la naturaleza podemos darnos cuenta que hay un creador inteligente. nomás que ahí hay una cosa muy importante, hermano Lupe, Ajá. de que ahorita en la actualidad contamos con miles, quizás millones de personas que adoran la naturaleza, hermano, pero no adoran a Dios. Entonces, cuando hablemos, es correcto eso que usted dice, o sea, hay varios medios por los cuales Dios nos da a conocer su existencia, pero siempre la honra y gloria es para Él. Claro, así debe de ser. Tenemos que hacer esa claridad porque muchas personas dicen, es que tú la otra vez me dijiste que las flores hablan de la belleza de Dios y que esto y que el otro, y pues yo por eso adoro a las flores. No, no, pues no. agarraste mal Tomar el consejo, ¿verdad? el consejo, sí. Bueno, Sí. dos citas bíblicas de que Dios hizo todas las cosas, hermanos. La falsa ciencia, hermano, dice que está la ciencia verdadera que pues apoya toda esta creación de Dios o todo el universo que hay, y la falsa ciencia no, porque la falsa ciencia todavía por ahí ponen en los freeways, ponen sus cartelones que venimos del chango, ahí se ve el monito que va doblado hasta que se hace una persona. ¿Y qué dice la escritura? ¿Verdad? Ellos dicen que del mono y nosotros decimos que no, que Dios creó al hombre de polvo y le dio vida, le dio aliento de vida, entonces fue un alma viviente. Pero hasta ahorita esa ciencia que dice que venimos de los changos, esos changos que nacen los meten en las jaulas para tenerlos en los circos desde chiquito y se mueren de viejos siendo changos. No hay evolución. Nada, no evoluciona, no deja de ser chango. Era un changuito y se murió un changote. Ok, hermanos, ¿alguien más? Dos citas bíblicas que mencionan que Dios hizo todas las cosas. Colosenses 1:16. A ver, hermano, ¿qué dice ahí 1:16? Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él.
Muy bien. Muy buenas. También Juan 1:3. Juan 1:3. Adelante, hermano. Léalo, por favor. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sí, exacto. Todas las cosas fueron hechas por él. Y tenemos la declaración, ¿verdad? Ya son las dos citas, pero tenemos Y la declaración de la primera frase de la Biblia. ¿Cuál es? Pues En el allá en principio. Génesis, digo, y en Génesis no cuenta cuando dice que en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Sí, Y todo ¿cómo lo no? que viene. Ahí está. Declaración de que Dios hizo todo. Y en Hechos 17 también, cuando Pablo está predicándole a los de Atenas, ¿verdad? Él menciona que Dios hizo todas las cosas. El Dios de los cielos. Así es. Amados hermanos, pues muchas gracias por su participación. Como les digo, esto va a ir evolucionando ahora sí, aunque no creemos en la ciencia de Darwin, esto va a ir evolucionando de tal manera que llegue yo a preguntarle directamente a una persona de ustedes. No, no, es que sí podemos evolucionar, hermano, porque el Señor dijo que cuando nos llamó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, dijo que íbamos a evolucionar, íbamos a estarnos renovando de día con día. Así que ahí va la evolución. Así es la metamorfosis, el cambio. Y no, pues ahora miré a la hermana Miriam muy participativa, Sí, hermano, muy bueno. así que yo de aquí ya no yo les doy las gracias a los que participaron, a los que estuvieron con nosotros, y bueno, pues ahí dejaron al hermano Antonio de encargado para que él hable y se comunique con el hermano Andrés antes del jueves. Sí, sí. Sí, por favor, hermano. Yo tomo, voy a estar listo y voy a estar esperando ese mensaje o esa llamada. Y tú, Anthony, ¿no tuviste preguntas? Anthony Suárez. ¿O nomás dejas el teléfono ahí? No, ahí está, ahí está. Ya sé. Nada más dejé el teléfono ahí. No, Nomás. hermanos, agradecido por la palabra. A veces se confunde porque pienso que le hablan a mi hermano Antonio o Anthony, y la verdad no logro entender si es a mí o el hermano. No, el otro se llama Toño y tú te llamas Anthony. Pero sí, hermano, realmente lo que quería comentar era, a mí me fascina mucho lo que conlleva, lo que es la ciencia, digamos. Es un tema muy interesante, pero algo que debemos de saber, y estudio mucho con un personaje que es científico y cree en el Señor, que él siempre dice que siempre a todo le va a hacer falta una explicación, pero la única explicación es que hay alguien detrás de todo lo creado, de todo lo que viene, de todo lo que nosotros manipulamos como seres humanos. Hay alguien que fue el primero, y la ciencia nunca va a aceptarlo porque le gusta lo que es la lógica, pero no quieren aceptar que el Señor existe. Y que muy bonito tema, mi hermano, y le agradezco por recordarnos cada detalle de la Biblia, que a veces, por mucho que lo sepamos, necesitamos volver a escucharlo. Sí, no hay de qué, hermano. Gracias a ustedes. Así que no se te olvide, Anthony. Ya no te había mandado otra vez, pero cada jueves, así que nomás no sabemos ahorita, no te sé decir si el jueves o el viernes, pero ya Ok, está bien. pero ya sabiendo, si cambian, yo te hago saber otra vez. Ok, perfecto. Gracias. Vale, Saludos, pasamos mis hermanos. noches. Sí, Dios lo bendiga, hermano. que estén bien. Buenas noches a todos. Yo Bueno. me retiro, hermanos, ¿eh? Que Buenas estén. noches. Dios le bendiga. Buenas noches. Hasta luego, pues, hermano, muchas gracias. Que pasen buenas noches. Saludos a la hermana. Sí, gracias. Igualmente, hermanos. Saludes a la familia y a los hermanos, por favor. Ándale, con mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos, hermano. Dios le bendiga, hermanos. Gracias, hermano Lupe, hermano. Dios le bendiga. Saludos por allá.